Muy bien, buenos días, Luis. A ver, ¿de qué se trata esta, vamos a decirlo, negación que le hace el juez de Nueva York? Le está negando la libertad bajo fianza a Genaro García Luna. Eso, que se queda detenido en la cárcel. Que no le aceptaron la propuesta porque, en primer lugar, le van a confiscar las propiedades que dice tiene para respaldar el pago del $1,000,000. Y además, los fiscales en la carta que le entregaron al juez aclaran que no tiene garantes para que le firmen un documento en el cual ellos serían responsables del pago. Eso ya es un caso cerrado. Aunque el jueves el abogado había dicho también que puede pagar la fianza porque poseía propiedades con un valor de aproximado de 1.200.000 dólares, por ejemplo. No valió esto. Pero no, te acabo de explicar que el Sí. gobierno de Estados Unidos dijo que las propiedades que tiene están sujetas a confiscación, como marca la ley por la cual está acusado de narcotráfico. Ujú. O sea, no tiene con qué pagar. Bien, bueno, pues, lo declarado, ¿no? Porque todo lo que se le ha documentado. A ver, me dicen, te vas a ocupar, Estados Unidos también está imputando al exgobernador de Nayarit por corrupción y vínculos con el narco, o Jesús, o en otra noticia. Sí, eso lo hizo el viernes pasado el secretario de Estado Mike Pompeo, tocando a una ley que se llama Global Magnitsky de rendición de cuentas sobre derechos humanos. Y esto tiene que ver porque lo están acusando al exgobernador priista Nayarit de haber malversado fondos del Estado. Y bueno, en ese sentido, hasta donde he visto en México, no han entendido muy bien lo que significa. En primer lugar, invocó a esta ley el secretario de Estado Pompeo, porque esa es la primera restricción que le ponen a él, a su esposa y 2 hijos, de suspenderles el visado estadounidense si tienen, o negarles cualquier otra petición. Pero eso no significa que ese solo sea el castigo, porque además sé muy bien que al exgobernador Sandoval Castañeda se le está vinculando en Estados Unidos de haber recibido pagos por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación y el de los Beltrán Leiva para darles información y protección en las actividades del trasiego de drogas. ¿Qué significa esto? Es aparte de lo del tema de derechos humanos, Luis Alberto. Estaría sujeto a ser acusado de narcotráfico en Estados Unidos, como es el mismo caso de García Luna. Aquí la diferencia es muy esencial y simple. Estados Unidos nunca da a conocer por adelantado delitos que te estén imputando. Se develan una vez que el gobierno estadounidense tiene jurisdicción sobre ti, sobre el acusado. En el caso de García Luna, se abrió el expediente criminal en su contra porque ese día fue detenido el 9 de diciembre en Dallas, Texas. Ya estaba en territorio estadounidense. Pero en el caso del exgobernador de Nayarit no está en Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump está solicitando la extradición de este hombre. Ya dependerá del gobierno mexicano si lo da a conocer o no, porque del gobierno de México depende el que sea capturado y eventualmente extraditado. De darse este caso, una vez que esté en territorio estadounidense y bajo el resguardo de autoridades federales, se dará a conocer el expediente en su contra sobre narcotráfico y no sabemos en qué corte federal. Es ilegal y un delito en Estados Unidos adelantarse a lo que te estoy explicando. Por lo pronto están vetados también su esposa e hijos junto con él, es decir, están con... Es que eso de vetados está mal. No se dice vetados. No pueden recibir ninguna visa estadounidense. Ujú. Y si tienen una, les queda anulada. Eso es lo que hace la ley que te leía, la que invocó Mike Pompeo. Eso no significa que ellos estén acusados de trasiego de drogas. Al que están acusando, vinculando con el cártel de Jalisco Nueva Generación y con los Beltrán Leiva, es al exgobernador. Sí, pero por lo pronto no acceden a ninguna visa, él ni ninguno de sus familiares. Sí, eso es lo que hemos estado hablando. Si tienen visa, les queda anulada.
Si solicitan otra bajo cualquier categoría se las van a negar, porque no están en Estados Unidos, me explico, están en México. Una vez, a ver, repito para que no se confunda la gente en México. Es delito federal en Estados Unidos, te pueden acusar de obstrucción de justicia si se dan a conocer cargos criminales en contra de alguien antes que un juez federal le quite los sellos al expediente. Aquí no es como en México. Por ello es que ni siquiera la prensa tiene acceso a nada, y mucho menos a alguien que está siendo procesado por cualquier situación cuando están en Estados Unidos. Te pongo el ejemplo más claro. La semana pasada se llevó a cabo una audiencia de trámite del Menchito. Estaba presente su hermana, Jessica Joana. Yo la vi junto con otros 2 colegas. No vimos cuando la detuvieron. La arrestaron los agentes de la DEA después de que terminó la sesión de su hermano en la corte o no sabemos dónde. Aún así, se dio a conocer su expediente criminal hasta que el juez tenía la garantía de que ya estaba bajo la custodia de agentes federales, y eso, de la orden de arresto contra esta mujer, se dictó el pasado 13 de febrero. Me explico, nadie es ilegal en Estados Unidos, ni siquiera el Procurador General de Justicia tiene acceso a un expediente en manos de una corte federal en caso criminal. Se cuida mucho, y qué bueno, porque pues esto No, permite, se no es cuida que se mucho el cuide, proceso. es que precisamente, imagínate, si tú filtras esa información, ¿qué puede ocurrir? No, Que totalmente se escape, cae. o que escape el implicado, Y se o que cae el busque caso. un amparo. Sí, por eso. Exacto. Contrario a lo que sucede aquí, pues aquí se filtra, no se cuida el proceso, es decir, aquí todo es accidentado prácticamente, ¿no? Y dependiendo de los intereses que se toquen. Así es, y por ello es que en Estados Unidos es muy delicado. No están diciéndole a Sandoval, oye, también te estamos acusando de narco. Él lo debe entender, si no es el primer caso que ocurre. ¿Sí Así me es, explico? totalmente. Pues va a dar mucho, Entonces, va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Por lo que veo esto, muchísimo, lo del exgobernador. no sé, eso depende del gobierno mexicano. Si lo captura, porque además no olvidemos otra cosa, la constitución política de nuestro país le da el derecho a Sandoval Castañeda de intervenir ante el Ministerio Público, ante las Cortes, apelar para no ser extraditado. Tiene que llegar al límite de sus derechos constitucionales. Y ya después de eso dependerá también la decisión de si se extradita o no, porque la petición de extradición te lo puedo garantizar, ya está en curso. Muy bien. En este, también último comentario, también Estados Unidos dijo tener grabaciones que exhiben al Menchito como uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Jesús. Sí, eso fue lo que dijo la semana pasada la fiscalía que lo está investigando. No sabemos ni el contenido ni nada porque no es juicio todavía, son audiencias preparatorias al proceso judicial que se le acabó a este hombre, a Rubén Oseguera González, y no sabemos cuándo vaya a ocurrir, ni cómo, ni qué dicen las grabaciones. Vaya, pues cómo hay movimiento respecto a noticias mexicanas en Estados Unidos. Bien, estaremos en contacto. Muchas gracias, Jesús. Buenos días, Luis Alberto, abrazo. Buenos días, abrazo. Hay un programa de becas